Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala nos permite esto y que me dé la paciencia para poder compartir algo de conocimiento con mis hermanos musulmanes y los que quieran aprender sobre el Islam. Quiero hablarles hoy del verso más largo del Corán. El verso más largo del Corán es el verso 282 de Sura Al-Baqarah, de la segunda sura del Corán, de aquella sura que siempre decimos en nuestras oraciones, es lo primero que aprendemos cuando decimos Ihdinas sirat al-mustaqim en Surat al-Fatiha, guíanos por el sendero recto, el sendero de aquellos quienes has favorecido. Y la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Pues alhamdulillah, después de esa interrupción, se continuó. Es lamentablemente, digo, aquí tratamos de tener paciencia, ¿va? Yo no soy mucho de paciencia, pero hay muchas cosas que me molestan, no estoy, pero le trato de tener paciencia. Alá me dé guía. Y pues es molesto que uno esté tratando de dar una clase y pues independientemente que escuchen, pues nomás están haciendo sus cosas y haciendo un escándalo, pues gente de tu propia casa, y eso es muy molesto, tengo que decir. Pero alhamdulillah, Allahu Akbar, estaba hablando hay un verso en el Corán, un verso que podríamos ejercer como musulmanes, que no es de que podríamos, o sea, que deberíamos ejercer, porque algo que he venido enfatizando mucho en mis pláticas, en mis escritos, es que el Islam es una forma de vida completa, que tenemos que seguir las órdenes de Allah, que el Islam no es meramente hacer tu oración y pagar tu zakat como tú piensas mejor, sino el Islam es una forma de vida completa. Entonces, les comenté que el verso 282 de Surat al-Baqarah es el verso más largo del Corán y tiene un propósito muy definido y muy claro, del cual uno de los escolares más grandes del Islam, que nació en el siglo antepasado, nació a finales del siglo XIX y fue maestro de los grandes que hoy forman los grandes escolares de Saudi Arabia, maestro de Sheikh bin Baz, maestro de todos los grandes que ahora que abrieron la dawa en Saudi Arabia, la dawa en la época moderna, pero pues hubo un trasfondo. Y era una secuencia de escolares del Najd, antes de que se formaran estas naciones modernas en el mundo islámico. Hubo un nicho en el mundo islámico que no tenía, sobre el cual los turcos no tenían sus garras, ¿no? Por decir, que a veces así era, ¿no? O sea, a veces nuestros líderes, pues a veces hacían algunas cosas bien y otras cosas muy mal. En el conocimiento, pues el Imperio Otomano pues no se destacó en eso, y inclusive
es difícil encontrar escolares, de hecho, escolares apegados a grandes escolares, pues en el periodo otomano pues prácticamente no hubo, más que los shuyukh del Islam, que generalmente eran sufis, pero grandes escolares no hubo. Así se los digo, ¿no? Como que terminaron con Suyut y sus alumnos, cuando todavía estaban bajo los Mamluk, pero después de la invasión turca, como que la escolaridad se perdió, y se perdió porque no hubo esa, o sea, los turcos agarraron a su propio mufti, a su sheikh, que le decían el sheikh del Islam, y sobre él se rodeaban, todo rodeaba alrededor de ellos, y pues no había una escolaridad en sí muy profunda, ¿no? Esto es un hecho y pues me abro al debate porque hay mucha ignorancia en la UMA y pues estoy, o sea, si tienen dudas de esto, por favor, no se queden ahí nomás. Y bueno, y en el Najd, como en diferentes épocas del mundo islámico, han surgido escolares, ¿no? O sea, primero, pues en Medina fue donde más escolares hubo, y luego, pues en Bagdad, en Nisapur, en el Jorazán, en Andalucía, y en Egipto es donde se preservó por muchos siglos, ¿no? De hecho, donde, por ejemplo, hasta Qurtubi fue a Egipto, donde muchos se refugiaban en el siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Y desde el siglo XVII empezó en el Najd una escolaridad bastante interesante con Mohammed ibn Abdul Wahhab, que influyó sobre la escolaridad de otras regiones, ¿no? Inclusive en el Yemen, pues hubo grandes escolares, ¿no? Como el autor de Subul Salam, como el Imam Shawkani, y de esta época. Pero en el Najd sobresale una tradición escolar que hasta la fecha sigue. Pero en su época de oro, pues yo creo que era en la época del Imam Saadi. Y hoy leyendo sobre el Imam Saadi, el tafsir, que alhamdulillah el tafsir son 10 volúmenes, están en inglés, que alhamdulillah ya tenemos en nuestros idiomas varios tafsir completos, buenos para leer, y bueno, aparte de que en árabe, pero tenemos en inglés varios, ¿no? Qurtubi, aunque no está completo, pero la tenemos en español, no, un poco extraña, la traducción buena, pero extraña, donde se brinca algunas cosas, pero bueno. Y tenemos Ibn Kathir en inglés, y tenemos Saadi, tenemos partes de Razi, que no es Razi, es de la gente del Kalam. Tenemos el tafsir de otros, para no entrar a rollos. Alhamdulillah, en Surat al-Baqarah hay muchísimas cuestiones de leyes, como de la aya 150 hasta el final, a la 286. Es prácticamente sobre las leyes, ¿no? Y también pues anteriormente, pues también hay muchas cosas de la forma de vida islámica, ¿ok? Pero es una respuesta a lo que, o sea, para nuestros hermanos muslims que pues cuando menos saben al-Fatiha, ¿verdad? Pues en al-Fatiha ustedes todos pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad?, que nos guíe por el sendero recto. Ihdina sirat al-mustaqim, ¿no? Sirat al-ladina an'amta alayhim, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿verdad? Y pues Surat al-Baqarah empieza precisamente en respuesta a esta súplica que todos los musulmanes hacemos. Y este es el libro, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Y en
Surat al-Baqarah, por ejemplo, la primera orden de Allah subhanahu wa ta'ala, que hay varias, o sea, el primer llamado, el primer nida, el primer llamado es ya ayyuhalladina amanu, como el que les voy a leer hoy, es el nida a los creyentes, pero también hay un nida a la humanidad, ya ayyuhan nas, oh hombres, adoren a su Señor, alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. O sea, Surat al-Baqarah se reveló durante todo el periodo. Hay inclusive algunas partes de la sura, algunos versos que todavía son inclusive medinenses, inclusive mequinenses. Pero todo lo demás es medinense y fue revelado durante pues, los 10 años del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina. Ahora, comenzando con el tema, este verso, el verso 282 de Surat al-Baqarah se conoce como el verso de la deuda, el verso de la deuda. Y pues tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, es importante que como musulmanes conozcamos nuestro propio Corán y conozcamos todas las leyes que de ahí emanan, que tenemos todo un sistema bien detallado, inclusive más detallado que las leyes de la modernidad, y tiene principios muy importantes que negamos como musulmanes al no conocer nuestra propia Sharia. Este es un verso muy claro donde Alá se dirige a los creyentes. O sea, los voy a leer en español. Tengo aquí el Corán de Abdul Ghani Nabiyo, que es el único que tengo de forma impresa, aquí en la casa. Yo generalmente pues no recurro mucho al español al leer o al estudiar el Islam, porque alhamdulillah, no es realmente pues no es una fuente de conocimiento del español, pero para facilitarme a mí la traducción, que este verso no es tan fácil traducirlo, pues me estoy basando aquí en la traducción de Abdul Ghani Nabiyo. También estuve viendo la traducción de Isa en el internet, de Isa García, pero me parece buena la de Abdul Ghani Nabiyo, las dos, nomás que se me hace más fácil de comprender, pues. Ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dice, vosotros que creéis, nos llama, dice, ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen, vosotros que creéis, cuando tratéis entre vosotros un préstamo con un plazo de devolución, con un plazo determinado para pagar, ponedlo por escrito, y que esto lo haga con equidad uno de vosotros que sepa escribir. ¿No? Y ahora vamos a leer 50 puntos, quiero que tengan paciencia, que vamos a leer 50 cuestiones, 50 asuntos, lo que se llama el istihraj, o sea, lo que sacas de este verso del Corán. Saadi, esto es Saadi nomás, o sea, Saadi saca 50 puntos de o sea, y los numera, 50 cuestiones que podemos deducir de este verso. Y en esos 50 puntos hay mucho que contemplar. Ahora, yo les advierto, hermanos y hermanas, que al estudiar el Corán y a estudiar el Islam en general, hay que tener criterio amplio, porque estamos leyendo cuestiones de nuestros fundamentos y hay que entender las bases del Islam y las bases de nuestros fundamentos y saber y tratar de asimilarlos, porque el Islam se asimila y hay que entenderlo
hay que entenderlo, a veces hay que limpiarnos de las nociones que nos han enseñado y tratar de comprender lo que Alá ordena y lo que Alá quiere que comprendamos de la revelación que nos ha dado como musulmanes, como creyentes, como aquellos que queremos lo mejor de esta vida, pero sobre todo poder salvarnos y entrar a la vida que viene. Ese es el objetivo de todo esto, ¿verdad? Entonces hay algunos puntos que señala, que están en el verso y que señala el Sheikh Saadi del siglo pasado, que a lo mejor nos cueste trabajo de asimilar, porque hay algunas cuestiones que hemos adoptado de esta ignorancia, de este sistema en el que vivimos, que no es utópica y tampoco es de Dios. Entonces sí hay cuestiones que Alá nos señala y que nuestros ulemás nos señalan que debemos de esforzarnos para tratar de asimilar, porque a veces chocan con algunos valores que tenemos en el occidente, pero tenemos que esforzarnos para comprenderlos y tratar de ser buenos creyentes y tratar de entenderlos a fondo, asimilando y luego comprendiendo, asimilando y comprendiendo, no rechazando, porque muchos de nuestra umma rechazan cosas del Islam descaradamente, y eso no es válido, y eso es a veces grotesco y pudiera ser inclusive kufr. O sea, ya no, o sea, no nos saca del Islam. O sea, hay que tener cuidado, hay que saber asimilar. Bueno, les voy a empezar. Este es el verso del dain, de la deuda, que viene de la misma raíz que din, que es religión, dayana. Por ejemplo, alguien que es religioso es mutadayyin. Alguien que debe también es alguien que tiene un dain, o alguien que tiene deuda. O sea, realmente pues el Islam es cómo pagas tu deuda con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero este verso es específicamente sobre cómo pagar tus deudas, cómo, o sea, es sobre la deuda, y que la deuda hay algunos parámetros que nos pone Allah subhanahu wa ta'ala, y luego en la sunna y con el ijtihad de los ulema, con el ejercicio del ijtihad de los ulema, se han desarrollado estas leyes. Y hoy en día, como les digo, hoy en día es importante que entendamos y que sigamos, que tratemos de seguir la sunna. Y Allah aquí nos ordena a los creyentes que sigamos, nos da una orden que debemos de seguir para cuando contraemos una deuda. ¿Ok? Bueno, Allah dice: ¿vosotros qué creéis? Cuando tratéis entre vosotros un préstamo con plazo de devolución, ponedlo por escrito, y que esto lo haga con equidad uno de vosotros que sepa escribir. Que nadie que sepa se niegue a hacerlo, escribiendo como Alá le enseñó, y que le dicte el que contrae la deuda, y lo haga con temor de Alá, su Señor, sin omitir nada de ello. Y si el que contrae la deuda fuera deficiente o débil, o no pudiera dictar, que dicte entonces su tutor con equidad, y buscar como testigos a 2 hombres. Pero si no los hubiera, entonces un hombre y 2 mujeres, cuyo testimonio os satisfaga, de manera que si una de ellas olvida, la otra se lo haga recordar. Que los testigos que sean solicitados no se nieguen a hacerlo, y no os disguste escribirlo, sea poco o mucho hasta el final. Esto es más justo ante Allah,
más seguro como testimonio y más conveniente para que no tengáis duda. Queda fuera de esto cualquier transacción que hagáis en el acto, pues en ese caso no hay objeción si no lo ponéis por escrito. Procuraos testigos en vuestras transacciones y que no se presione a ningún escribano ni a ningún testigo, pues si no lo hicierais sería una desviación por vuestra parte. Y temed a Allah, y Alá os enseñará. Alá es conocedor de cada cosa. Ahora, inshallah, les voy a traducir, inshallah, los 50 puntos que Saadi menciona, que Saadi extrae de este verso. Ya les di quién es Saadi, ya les dije que, esta es una autoridad islámica, que en paz descanse, rahmatullahi alayhi. Fue maestro de los grandes como Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, Mohammed Shinkiti, muchos, maestro de los maestros y de los de ahora, ¿no? Dice, este verso de la deuda, que es el más largo del Corán, contiene muchas reglas que son de mucho beneficio, de mucho valor. Y estas son como siguen. 1. Todos los tipos de contratación de crédito son permitidos, en esencia, ¿ok? Porque Alá nos dice que la contratación de crédito que hacen los creyentes de una manera indicativa y aprobada, y pone las guías al respecto de cómo contraer una deuda. Esto indica que todas las transacciones de deuda, en términos generales, son permitidas. ¿Ok? Esta es una regla general. 1. Ahora les aclaro. O sea, el sistema de crédito de hoy maneja intereses en términos generales y tiene muchos aspectos que son haram. Entonces, no confundan una cosa con otra. Pero contraer préstamos, tener crédito, mientras no sea haram, es básico. Es normal, es permitido. Ahora, yo les voy a leer 50 cuestiones que se extraen del verso 282. Pero el verso 283, que no me va a dar tiempo hoy, y espero que tenga la paciencia y pueda explicarles estos 50 puntos que son importantes, hermanos. No me va a dar tiempo meterme al 283, pero también es para contemplar porque entran otras cuestiones, como las hipotecas y demás. Pero ahora vamos a hablar de la contracción de deuda, sencillamente el verso de la deuda que ya les leí. Ahora estamos extrayendo los juicios y la hikmah. Estamos sacando el jugo. Lo está sacando el Sheikh Saadi. Segundo punto. En caso de crédito, siempre se debe fijar una fecha de entrega. ¿Okay? Si tú le prestas a alguien, o si tomas prestado a alguien, tienen que poner por escrito cuándo van a pagar esa deuda. Estas son órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Tres, es esencial que la fecha de expiración se ponga y que sea nombrada. No puede ser inmediato, tampoco perpetuo. ¿Ok? O
sea, no puede ser inmediato, o sea, en el momento, tampoco perpetuo. 4. Se debe de poner en escrito todos los detalles sobre el crédito adquirido. Los detalles pueden ser tanto obligatorios como recomendados. Y escribirlo es esencial, porque si no se pone por escrito, hay un riesgo de que se cometan errores, que haya disputas y que se olviden de los adeudos, de las cantidades, de las fechas, etcétera. Esto es básico, hermanos. O sea, si ya un hermano les pide prestado, tienen que, tanto el que va y pide como el que, o sea, ustedes tienen la obligación de conseguir a alguien que se ponga por escrito. 5. El escriba debe de ser instruido en qué es lo que va a escribir. O sea, no mete su cuchara, pues. 6. Debe de ser una persona de buen carácter para que sea de confianza. Porque lo que se escribe o dice de una persona fasek, corrupta o malvada o fasek, no es de confianza. 7. Debe de escribirlo con buena fe entre las dos partes y no debe de favorecer una parte sobre de otra en cualquier aspecto. O sea, no debe de ser por lazos sanguíneos o por amistades o cosas parecidas. No debe de favorecer uno sobre del otro. 8. El escriba debe de saber escribir documentos. Y todo esto es una obligación para cada una de las partes encontrar que esto se haga bien. El escriba también debe de saber cómo hacer que el documento sea válido, o sea, que tenga la forma de escribir para que los obligue, para que amarre. Porque es la única forma de ser justo. Y así es como Alá dice en el Corán, dice Sheikh Saadi, que un escriba lo apunte con fe entre ustedes dos. 9. Si hay un documento de deuda de forma escrita y lo escribió alguien que sabe que es persona de confianza y justa, este documento es una evidencia y es utilizable y se debe de confiar en ella, aunque se mueran los testigos del documento. Es importante, hermanos, entre musulmanes, los documentos que se escriben entre musulmanes deben de tener validez. El muslim hace haram cuando hacen acuerdos, aunque sean una servilleta por escrito, hacen acuerdos
y luego uno se hace tarugo y dice, no, pero no es válido en la ley de X país. Teme el infierno, hermano, teme en el infierno, teme el infierno, porque Allah subhanahu wa ta'ala, con Allah subhanahu wa ta'ala, esto es la forma de amarrar una deuda. Entonces, cuidado en el día del Hisab, en el día del juicio, que vendrán aquella persona que le debiste y te cobrará de tus buenas acciones. 11. El escriba tiene que saber y debe ser instruido en no escribir nada excepto lo que le instruya quien está tomando el préstamo. ¿Ok? Aquí el que está tomando el préstamo tiene el contrato. Esto es bien importante, hermanos, bien importante, porque en los kufar, en Kaferlandia, es al revés. El que te presta el dinero ya llega con sus contratos, con un chorro de cosas haram, escrito en pequeño y cosas para que no para que te frieguen. Porque así está diseñado el sistema del kufr. Así, para que te frieguen, te metan cláusulas y cosas haram. En el Islam es clarísimo, y el contrato, el escrito, lo dictamina, lo dicta quien está comprometiéndose a la deuda. Esto es muy importante, hermanos. El que está contrayendo la deuda es el que dicta, aunque sea no una persona muy culta, pero él es el que dice las condiciones. Yo le voy a pagar en tal día, yo así y así, sencillo y claro, nada oculto. El Islam no es de ocultar. El Islam, ya les hablé, ya hice un video sobre esconder la verdad, cubrir la verdad. Eso es del kufur, no es de los musulmanes. Quieren hablar de buenos modales y de buen carácter, hay que primero entender las cosas más esenciales del Islam antes de empezar a hablar de cosas vanas. Bueno, el escriba debe de ser instruido para que todo lo que se contrate de deuda sea completamente expuesto y no se disminuye nada escondido. 14. Si alguien admite que le debe algo a otra persona, debe de ser aceptado, porque Alá instruye que la persona que debe dicte al escriba. ¿Ok? Va de nuevo. Si alguien admite que él le deba algo a alguien, debe de ser aceptado, porque Alá instruye que la persona que contrae la deuda sea quien dicte al escriba. Cuando la admisión de la deuda se pone en escrito, esto se hace, lo que admite de deuda, se hace ley, es contrato. Aunque él luego diga que se equivocó o que se olvidó. 15. Muy sabia la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. 15. Si hay una persona que debe dinero a otros y hay evidencia que la cantidad sea grande o pequeña,
¿Y cuándo se debe de pagar? Sea ahora o después. Su declaratoria se debe de aceptar y no el testimonio de a quien le deben, o sea, del que el que presta no, sino el que recibe prestado. Pero, ok, porque Allah subhanahu wa ta'ala le dice, porque esto es pero sin embargo, la declaratoria sobre la cantidad adeudada y los términos del pago debiesen de ser aceptados. 16. Se prohíbe que la persona que deba dinero reduzca la cantidad o la calidad o el tiempo a pagar o cambie el tiempo de pagar y otros factores. El que reciba el préstamo ya no puede modificar nada. ¿Ok? Por eso hay mucha bendición, hermanos. O sea, si tú le prestas dinero a alguien y sobre una fecha en específico te iba a pagar y nomás te tiene dando vueltas, luego te pago, clásica de acá, ¿no? Pues cada día que se pase en no pagarte, tú recibes toda esa deuda, hazte cuenta que la estás dando en caridad cada día, imagínate. O sea, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando tú prestas dinero y se pasa la fecha en el que acordaron el pago, en el que la persona que te prestó es el que te va a señalar cuándo te va a pagar, ¿no? Entonces, si la fecha en que él quedó de pagarte se pasa, cada día que se pase, tú con Allah subhanahu wa ta'ala recibes eso diariamente en caridad, la cantidad que prestaste. Entonces, subhanallah, ahí no hay pierde con Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora, el que no puede dictaminar o el que no puede dictar lo de su adeudo, porque es muy chamaco, está muy joven, no le calibran bien sus facultades o es mudo, se puede asignar a un guardián suyo para que el guardián dicte de su parte. Pero el guardián está obligado a ser justo y sincero, así como el que recibe la deuda, o sea, el que va a contraer la deuda. No debe de disminuir ni cambiar lo estipulado tampoco. 19. El buen carácter de parte del guardián, o sea, del tutor o del responsable de la persona incapacitada, es esencial. Porque no puede ser hecho por una persona malhechora, por un fasek. 20. La custodia o el tutor en asuntos financieros es completamente válido islámicamente. 21. La deuda que se debe por el menor o la persona incapacitada no la debe el custodio o el tutor o el guardián. O sea, nunca va a caer la deuda sobre el guardián ni el tutor. Okay, otro punto importante.
O sea, el aval, ¿no? En ese caso. O sea, típico, ¿no? O sea, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros ahí nomás andamos con las yemas ahí rápido, firmando contratos de créditos y audovilaki. Cuando hay que saber primero las bases, hermano. Esto es nomás el inicio, ¿eh? Hay que adentrar a nuestra Sharia y entenderla. 22. Obviamente que la deuda debe de ser reconocida por el menor o por la persona, aunque esté mal de sus facultades. Y de las transacciones. O sea, obviamente, la transacción en sí de estas gentes no es válida. Por eso es que Allah le ha dado la facultad al guardián de dictaminar el adeudo y este contrato, pero de compasión y de misericordia, y para procurar que no pierdan sus bienes. El guardián que maneja el dinero de estas gentes, manejar el dinero de estas gentes es válido. Pero hay una gran responsabilidad, nosotros sabemos. O sea, ese es otro departamento islámico, que también hay mucha jurisprudencia al respecto. 24. Este verso, dice Saadi, este verso muestra que está prescrito para una persona que aprenda que cada partido, o sea, tanto el que contrae la deuda como el que está prestando la deuda, o sea, este verso demuestra que está prescrito que la persona aprenda todo respecto a las dos partes para que pueda hacer un documento que documente eso y preserve los derechos, porque el objetivo aquí es documentar esa transacción, proveer evidencia y garantizar la equidad, para que se pueda preservar lo esencial, o sea, aquí de lo fundamental del din, que es lo prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala. 25. Adquirir estudios para saber escribir bien está prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala en este verso y muchos más. O sea, está prescrito. Porque es una obligación comunal. Es una obligación, es un fard kifaya. Entonces debe de haber muchos que deben de saber esta cosa, los musulmanes. Porque Allah ha ordenado que se escriban las deudas y otros asuntos que no pueden, esas obligaciones no se pueden cumplir salvo con el estudio. Entonces esta es una prueba más de la importancia de estudiar cosas que no necesariamente son parte de la religión, pero que auxilian la religión y el cumplimiento de las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. 26. Está hablando, todo esto es lo que se extrae del verso, dice, del verso y de la Sharia en general, ¿no? Se extrae
que los contratos deben de ser atestados, deben de tener testigos. Los contratos deben de tener testigos. Y se recomienda, porque el objetivo tras de ello es proteger los derechos de los individuos y que sus intereses sean servidos. Porque si el que está llevando a cabo esa transacción en nombre de otra persona, como el guardián o de un huérfano o el cuidador de un waqf, de un fideicomiso, y otros casos en lo cual las transacciones es esencial que se escriban. Entonces, en esos casos es obligatorio tener testigos. O sea, donde implica el guardián, ¿no? Y los fideicomisos y demás. O sea, los testigos son parte de la contratación. Y el Islam, o sea, por eso es importante leer Surat al-Baqarah, o sea, para aquellos que tienen inclinaciones hacia las leyes islámicas, que es bien importante que estudiemos las leyes islámicas. Los que estudian Surat al-Baqarah también tienen que estudiar Surat al-Ma'idah, que es un capítulo también, que también extiende muchos conceptos de las leyes primero establecidas en Surat al-Baqarah, y algunas de ellas inclusive abrogadas en al-Baqarah, abrogadas por el abrogante de al-Ma'idah, Surat al-Ma'idah. Pero en Surat al-Ma'idah empieza, también hay un llamado a los creyentes, como les estoy diciendo. O sea, hay que poner atención cuando Allah subhanahu wa ta'ala les habla directamente a los creyentes. Dice, ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes que creen, los está llamando para que presten atención. Y luego en este verso, que es el más largo del Corán, sobre adquirir deuda o crédito, nos pone todos estos parámetros. Estoy aquí enlistando los 50 puntos que sacó Saadi principios del siglo pasado en su tafsir. Pero, ok, continuando. Y aquí hay que tener cuidado como siempre, hermanos. O sea, yo insisto que debemos de conocer nuestros fundamentos y a la vez también entender bien, como musulmanes nos es obligatorio, entender bien cómo funcionan las instituciones de la modernidad, de dónde provienen. O sea, esto es una obligación comunitaria. O sea, entender cómo estamos viviendo y por qué estamos viviendo y cómo opera el sistema, para que podamos tomar lo que nos sirve y dejar lo que no sirve, tomar lo que es halal, tomar lo beneficioso, pero rechazar lo perjudicial, lo haram. Y esto es una obligación comunitaria. Nuestros ulemá deben de tener hacer más ahínco en esto. Es bien importante, hermanos, que podamos, que comprendamos las circunstancias en todos los sentidos, para que podamos hacer una evaluación, un análisis y tengamos un criterio. Porque hay cosas del sistema que sirven y hay cosas que no. Hay cosas que se contraponen a la ley islámica y otras no. Y la ley islámica también es flexible, o sea, la ley islámica no, o sea, hay mucho campo de ijtihad todavía. O sea, hay cosas que se pueden ajustar y hay cosas que no. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo. O sea, cómo están ajustando el rezar en las mezquitas. O sea, es un ejemplo. Pero en toda la Sharia hay cuestiones de la misma índole. Entonces es importante. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad
Es nuestro rechazo a las cosas del Islam cuando no hemos podido asimilarlas primero y estamos tomando un valor que no es de la fitra, no es algo nato, sino es algo adquirido y como que se nos ha metido como una realidad forzosa cuando deberíamos de cuestionar a ambos lados. Por eso es importante conocer las instituciones, conocer el mundo y cómo funciona, y saber de dónde vienen esos principios, y saber por qué los estamos asimilando, y conocer los fundamentos del Islam y entenderlos primero y tratar de asimilarlos, y luego analizar y ver con criterio amplio la situación. Esto es difícil, pero es lo que debemos hacer como musulmanes. Por eso digo, tenemos que esforzarnos en adquirir el conocimiento y en entender nuestra condición como musulmanes para que podamos seguir avanzando como individuos y como una sociedad. Ok, punto 27, hablando de los testigos. Y ahí les va, porque hay cosas que lo que nos han inculcado a lo mejor no nos permite asimilar, pero vamos a asimilar las cosas primero como son y luego vamos viendo. No me voy a meter ahorita a este tema, nomás les voy a decir cómo es. Imam Saadi dice, y esto está en el Corán, está hablando del Corán, del verso 282 de Surat al-Baqarah. Dice, el número mínimo de testigos en transacciones financieras, especifica transacciones financieras y transacciones, es que sean 2 hombres como testigos o 1 hombre y 2 mujeres. O sea, si no hay 2 hombres, entonces pueden ser 2 mujeres que llenen el espacio de uno. La sunna, aparte, o sea, todo esto tiene más. O sea, ahí todavía esto es un verso, hay otros versos, y luego está la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La sunna indica que un testigo acompañado por un juramento del demandante es suficiente. De un juramento del demandante es suficiente. 28. The plaintiff, ¿no? El claimant, o sea, el que reclama, el demandante. El testimonio de los niños no es aceptable, porque el verso señala, y hay otras cuestas de las unas, a la Sharia de Allah es amplia, pero en este solo verso también extraemos esto. El testimonio de los niños no es aceptable porque el verso dice rijal, hombres. (29) El testimonio de mujeres por sí solas en transacciones financieras no es aceptado, porque Alá no acepta el testimonio de las mujeres a menos de que estén acompañados por un hombre. ¿Ok? A eso me refiero, hermanos y hermanas, con mi comentario hace 3 puntos. Y no me voy a meter ahorita. Ahorita les toca asimilar. Respiren hondo y asimilen para luego comprender. El hombre no es igual que la mujer. La mujer no es igual que el hombre. Aquí no estamos, el Corán es el único libro que se dirige a los dos y le da el rol a cada uno. Pero en ciertos aspectos el hombre no es igual que la mujer ni la mujer igual al hombre.
Allah dice en el Corán, Laisa al-Dakara y Kal-Unsa. Y esto es algo que tenemos que ir asimilando. También en aspectos de liderazgo. O sea, tenemos muchas mujeres que ahora están al frente y opinando y diciendo sobre cosas y rechazando, son las primeras en rechazar cosas fundamentales de la Sharia. Entonces, hermanas, por favor, primero asimilen, traten de asimilar, entender bien los fundamentos del Corán y de la Sunna. Y luego analicen qué es lo que las está obstaculizando para asimilar la información. Analicen bien con mucho criterio, hermanas y hermanos, porque los hermanos que siempre, los que estamos al frente esta apologética, esta retórica de querer caer bien a la occidental, esta dawa que ya hemos dejado seguir por más de 50 años, estamos dando dawa, y esta dawa ya nos ganó, porque es una dawa que la empezamos de cierta forma y nunca hablamos, o sea, cubrimos muchas cosas y tratamos de acomodar las cosas y en muchos casos desmentimos cosas del mismo Corán y eso es peligroso. O sea, hay que ver las cosas como son. No hay que acomodar las cosas en el contexto. Que hay que ver ese contexto no sirvió. El contexto del occidente, las instituciones del occidente no están sirviendo. El hecho que la mujer que pueda trabajar en las mismas empresas, tampoco está funcionando. En el occidente no está funcionando. Porque no somos iguales el hombre y la mujer en muchos aspectos, hermanas. No somos iguales. Tenemos las mismas oportunidades para salvarnos y entrar al paraíso. Y Alá se dirige igual a los dos géneros. Tenemos las mismas oportunidades. Y en los ojos de Alá subhanahu wa ta'ala somos iguales. Pero nuestros roles no son los mismos. Y no pueden las mujeres meterse a guiar la oración, por ejemplo. No hace mucho, me acuerdo una hermana que casi quería guiar la oración. O sea, no, hermanas. O sea, no somos iguales. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, no. Aunque puede haber cosas donde sí, definitivamente, el hombre tiene una ventaja sobre la mujer. Y hay ocasiones y cosas donde la mujer tiene ventaja sobre el hombre, sin duda. Como por ejemplo en la crianza de los niños. Y ya esa crianza ahora está todo este rollo de compartir y que te metes ya a los baños de los hombres, está todo esto de que, no, o sea, hay cosas que son natas en la mujer. Y que la mujer o sea, no es un rol del hombre. O sea, el hombre puede dar sadaka, pero, o sea, hay que tener cuidado ahí, hermanas, porque el seguir con ese rollo crea grandes problemas de inestabilidad social. Muchas cuestiones de la violencia femenil, de la violencia hacia la mujer, tienen enraigado ese problema, donde los dos trabajan, donde la mujer ya no respeta al hombre como proveedor de la casa, cuando en la Sharia el hombre tiene la obligación. Déjalo que trabaje por ti, déjalo que sea tu proveedor. O sea, eso no implica que no puedas hacer cosas propias, tuyas, sí, pero dale el lugar al hombre de la casa, porque eso es parte del Islam. Y en los testimonios también hay cuestiones. El testimonio 30. El testimonio de un adulto esclavo es aceptado. Justo como el hombre libre. Este es otro concepto que hay que entender. Hay que entender la institución de la esclavitud en el Islam, cómo se desarrolló, cómo existió, y entender también cómo se desarrolló el concepto y el contrato laboral en el occidente,
a raíz de la revolución industrial. Esto es bien importante que comprendamos hoy, que estudiemos y comprendamos muchas cuestiones para que para que la sociedad funcione mejor. O sea, hay que entender la realidad de las cosas, porque muchos modelos económicos que hoy no están funcionando están todavía empujando una seria división entre la clase trabajadora per se y la clase capitalista. Lo que antes pudiesen llamarse los nobles. Recordemos que muchos de los grandes profetas, e inclusive Mohammed sallallahu alaihi wasallam, era de la nobleza. O sea, estas cosas existen en todas las sociedades y hay que darles su lugar. Y esto es importante, hermanos. O sea, hay que dar el lugar a sus cosas. No cualquier pelele debe de gobernar. No cualquier tonto debe de gobernar. No cualquier grupo social debe de dominar sobre otro grupo social. Esto es un concepto bien importante en el Islam y que en el Occidente pues es muy complicado y por eso hay tanta decadencia en el sistema en la actualidad, porque ya el sistema ya no funcionó, ya llegó a lo que querían que llegara y ya no funcionó. Así suele pasar. O sea, quieren llegar a un punto y llegan a ese punto y no funciona. Entonces, ¿ahora qué? ¿No? Y esto así pasa a través de la historia. Sucede una cosa, llegan al punto máximo y empieza la decadencia. Porque el hombre no sabe el hombre per se, que se quiere, separado de su creador y que no quiera complacer a su creador, no es capaz de traer una forma de vida digna que le dé lo mejor en esta vida y lo mejor en el más allá. O sea, el hombre no es capaz de hacer eso. Esto es algo único del Islam. Y el Islam genérico, desde Adán a nuestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que enseñaron todos los profetas. Es una característica particular. Por eso debemos de entender nuestros fundamentos y entender cómo las cosas que funcionan y estudiarlas y ser analíticos e ir creciendo como individuos y como sociedad. Tenemos que ser críticos, ya no podemos seguir así como animales. O sea, yo veo ahorita en Estados Unidos que se supone que es la sociedad más avanzada, ¿no? Donde tienes gente como Elon Musk, que llega de Sudáfrica y se desarrolla como un gran empresario, y que ayer mandó un cohete al espacio, y wow, muy bien. Pero así también tenemos, y sí, hay racismo, y ese señor se pasó, pero ese policía, pero no por eso van a ir como aborígenes, sin saber ni siquiera, o sea, al escucharlos, esta gente enojada o sea, ni siquiera saben lo que están diciendo, dicen puras tarugadas, nomás gritan eslogans y cuando son cuestionados dicen puras tarugadas, muchos. O sea, el hecho está mal y está bien que vociferen que eso está mal, ¿no? O sea, no sé cómo no, hay muchas otras cosas que se quedan absolutamente callados, no dicen nada, ¿no? O sea, no vociferan nada, no los oigo decir nada sobre cosas mucho peores que pasaron en la guerra de Irak, por ejemplo, o en Afganistán, ¿no? O sea, no pensaron dos veces en mandar tropas al país más pobre del mundo y a bombardearlo como salvajes. Ahí sí nunca vi que salieran a la calle y que estuvieran quemando edificios, ¿va? O sea, eso ya es algo muy enraigado que tienen, pero son traumas, son problemas que tienen esa sociedad. Y es mucha ignorancia que estén quemando propiedad ajena. Eso es haram. Eso no es correcto. O sea, romper y robar y porque estás... O sea, ¿cómo? Eso así y ya, eso sí se permite. Eso sí. Por todo este rollo de derechos civiles que ellos mismos inventaron. O sea, la cuestión racial está resuelta en el Islam. O sea, no hay diferencia entre el negro y el blanco y punto. Y pues los negros y los blancos han vivido juntos por siglos en el mundo islámico sin problema alguno.
pero es un problema cultural en Estados Unidos. Es una situación política. Que uno siempre quiere sacar. Y aquí en México ya empezó, ya hay cosas parecidas, ¿no? O sea, es un problema. O sea, no hay que, o sea, hay que ver realmente quién tiene la culpa de la condición en la que está uno. Porque a veces la cuestión política, el sistema es el problema. El sistema que ustedes mismos y sus antecesores formaron. Bueno, 31. El testimonio de un incrédulo, de un káfer, sí, palabra káfer, káfer, kafara. O sea, porque no, ya dice, no puedes decirle káfer al káfer, ¿no? O sea, eso es absurdo. Eso no funciona. O sea, los musulmanes deben de sostenerse y no estar cambiando su religión para complacer al occidente. El occidente no dictamina lo que el musulmán hace o no hace. Lo dictamina Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hasta ahí. Y lo analizan en las circunstancias la gente de conocimiento, que lo cual espero que se fomente en América Latina y que la gente de habla hispana se eduquen en su religión y formen un criterio y puedan tomar postura. Pero el káfer es káfer. O sea, wa minkum káfer, wa minkum mu'min. Allah dice en el Corán, y entre ustedes hay káfers y hay creyentes. El testimonio de un káfer, ya sea hombre o mujer, no es aceptado. Porque no son de nosotros. Y porque el testimonio debe estar en base al buen carácter, y el káfer no tiene buen carácter. Y esto es bien importante que lo diga Saadi aquí, ¿ok? Porque una cosa son la etiqueta y los modos y los modales, pero eso no es el carácter del creyente que define. Cuando Allah habla de carácter, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de carácter, hay muchos aspectos de que a veces valentía, caridad, generosidad, honradez. O sea, muchas veces estas etiquetas, estos modales, son hipocresía. Mucha gente nomás se comporta de cierta forma nomás para aparentar. Eso no es del Islam. Debes de ser sincero, honrado, derecho, claro. 32. Este verso, el verso de la deuda 282 de Surat al-Baqarah, indica que el hombre es superior a la mujer. Y que el testimonio, aquí está repitiendo Saadi este punto, y que el testimonio de la mujer, de un hombre, es igual a la de dos mujeres. Porque el hombre tiene buena memoria y la mujer no. Exactamente como lo oyeron. Saadi, ¿por qué lo dijo Saadi? Porque así dice Allah en el Corán. Liyudhakiruha, para que o sea, ¿por qué dos mujeres? Para que una recuerde a la otra. En ese sentido, no somos iguales. Yo sé que cuando fueron, hicieron su shahada en la mezquita, les dijeron que todo así, que color de rosa, y a ese nivel se quedaron. Por eso repito mucho la frase: no se queden en la puerta del Islam, de la casa del Islam. Métanse a la casa, conozcan la casa del Islam y asimilen, porque hay cosas que debemos de comprender. Pero en ese aspecto, pues Allah señala que el hombre, en términos generales,
tiene mejor memoria emocional, ¿no? Que mucho a veces tiene que ver con memoria emocional. Tiene mejor memoria emocional que la mujer. Ahora, no es igual, no cualquier hombre. Por eso primero al hombre que se wamin al mu'minina rijalan, y entre los creyentes hay rijal. Allah dice en el Corán, rijal, y luego describe el rijal, aquellos que no se distraen con las cosas de la dunya y con la tijara, y que siempre recuerdan a Allah, que están listos para pelear por la causa de Allah. Esos son los rijal. Aquí está hablando de rijal. Los rijal no son igual que la nisa. Asimila esto, hermana. Asimílalo. O sea, asimílalo. Pero es normal. Si a alguien se le olvida su testimonio y luego lo recuerda después, su testimonio aún así debiese de ser acordado, debiese de ser recordado, porque Alá dice en el Corán, el otro la puede recordar a ella, o sea, el otro varón. Del significado de ese verso también puede ser entendido que el testigo pudiera tener miedo en olvidarse de su testimonio. Entonces debe de escribirlo, porque lo esencial para que se cumpla es la obligación. Es la obligación. 35. Si se le llama a un testigo para que sea testigo y no tiene alguna excusa, no es permitido que rechace. O sea, si a ti se te invita como musulmán que vengas a ser testigo de algo y tú rechazas, no puedes rechazar a menos de que tengas una excusa válida, porque es un deber como musulmanes ser testigos. Alá dice en el Corán, los testigos no deben de rechazar cuando se les llame a ello. 36. Si el testimonio de una persona no es aceptado, entonces no es obligatorio para él responder si se le llama, porque no hay beneficio en que él vaya y no es considerado como un testigo. O sea, por ejemplo, si tú sabes que no van a aceptar tu testimonio por X o por Y, o porque te fallan o porque tienes problemas o algún déficit o X, pues ya no estás obligado, ¿no? No es permitido ser negligente o encontrarlo muy difícil escribir las deudas, ya sean grandes o pequeñas, y que se mencione el tiempo de pago y las condiciones y las restricciones del contrato. O sea, no debe de haber flojera. O sea, si tú quieres que alguien te preste dinero y vas con un fulano y dices, oye hermano, préstame, y así, debes tú de ser el que se ponga por escrito.
O sea, debe de nacer de ti que buscas el crédito, de ti que buscas el... Tú debes de poner el estipular y escribir. Ok, hermano, pues gracias, me vas a prestar tanto, vamos a ponerlo por escrito. Yo apenas hice una contratación así, y agarré a 2 testigos y tan. O sea, para mí es muy válido. O sea, si un hermano llega y me pide prestado, ok, por escrito. Porque Alá lo dice. Este verso subraya la sabiduría detrás de la prescripción de escribir los contratos y de tener testigos sobre ellos. Alá dice en el Corán que es más equiparable en la vista de Allah y más confiable como evidencia y más probable para prevenir dudas sobre uno mismo, sobre el contrato. Garantiza la firmeza y la justicia, en el cual el bien social se fundamenta en un país, se fundamenta el bien social de los contratos. El testimonio, siempre acompañado por un documento escrito, es más propio y mejor, y remueve más la deuda y la sospecha y las disputas y los argumentos. Si de esto se puede entender que una persona que no está seguro de su testimonio, no debe de dar su testimonio. Siempre debe estar firme y seguro sobre el testimonio que da. O sea, no debe de haber duda, porque no debe de haber sospecha. En el Islam siempre nos basamos en lo certero. Esa es una regla fundamental del Islam, una regla básica de las 6 reglas fundamentales del Islam. El Qawaid, el Kubra, es que nos basamos en lo certero. Y bueno, ya. Las palabras que si una transacción que lleves a cabo o sea, de una transacción que haga, esto ya es el siguiente verso, o sea, el 2:83. Pero si una transacción que lleves a cabo de inmediato, no hay problema que no lo pongas por escrito. O sea, hay una concesión que permite que la gente no lo escriba en el spot, en el momento, en el cual hay un intercambio de mano a mano. No, o sea, una venta, un acuerdo, un trueque. Esto es diferente a una deuda. Aunque haya una concesión que permita no escribir la transacción de lo que se conduce en spot, aún así debe de haber testigos, porque Alá dice, ten testigos presentes cuando hagas comercio con uno con el otro. Esto es importante, esto son las reglas islámicas, es importante y analizar el contexto en el que vivimos hoy. O sea, debemos nosotros como musulmanes empezar a entenderlo primero, entender nuestros fundamentos y tratar de irlo aplicando y entender el contexto en el que vivimos. 42. ¿Es prohibido lastimar al escriba pidiéndole que venga una hora cuando él está ocupado o le es difícil atender?
O sea, no puedes obligarlo o sea, dejar sus cosas cuando ya tiene compromisos. O sea, hay que respetar y hay que ser pacientes. También está prohibido lastimar a los testigos para llamarlos cuando ellos también tienen cosas que hacer y están ocupados. Porque Alá dice en el Corán, y no permitas ni que el escriba ni el testigo sean lastimados, o sea, reciban algún daño. Sin embargo, esta frase también se puede entender como que ni el escriba ni el testigo dañen. Referente a la persona a quien se le debe dinero, a rechazar o demandar una cuota para hacerlo, ¿no? O sea, el testigo y pueden demandar una cuota, eso es también parte de la Sharia, ok, pero no deben de excederse ni abusar para una transacción en particular, no para, por ejemplo, en un crimen o algo así. O sea, hay que entender la Sharia. Por su tiempo, ¿no? O sea, si te pide algo, oye, pues tengo que pagar algo y pues págame mi tiempo, está bien, es válido. También el verso pudiese significar que, el punto 44, que puede significar que el escriba no debe causar daño al que presta dinero. 45. También puede significar que no debe de causar daño el escriba ni el testigo a cualquiera de los dos casos, ni al que recibe el préstamo ni el que presta. 46. Hacer este tipo de acciones prohibidas es haram, es fisq, y Alá dice, así que si causaras daño, será un acto haram, fisq. 47. Atributos como maldad, fe, hipocresía, o sea, faithfulness, sidq, y más, pueden ser características parciales, que no necesariamente son las características generales del hombre o del individuo. Entonces una persona quizá tenga algunos elementos de positivos o unos elementos negativos, porque Alá dice, y pudiera ser un acto mal, un fisq de parte de ustedes, o sea, hablando a los creyentes, ¿no? Entonces, él no dijo que serían malos en general, pero si no sería un acto malo de su parte. Es un punto importante el 47, que es leerlo, analizarlo. 48. El testigo debe de tener buen carácter, como Allah dice en el Corán, o sea, escoge entre ellos a los testigos. O sea, escógelos, pues los escoges, o sea, los escoges, ¿va? 49. La definición de carácter estaba en base a lo que la gente en general considera buen carácter en cada lugar y tiempo. Quien sea considerado por la gente como alguien de buen carácter se debe de aceptar como testigo. En base a esto, el testimonio de uno que tiene buen carácter
de uno que no se conoce su carácter no debiese de ser aceptado hasta que se compruebe que sea de buen carácter. Y bueno, esto es lo que dice Ibn Sa'di, 50 puntos. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. Espero que sea de beneficio, hermanos. Me prolongó esto. Inshallah, espero que de algo sirva. Luego, inshallah, voy a subir algunos de estos para que puedan tener acceso, inshallah. Que Allah nos guíe, que nos haga buenos creyentes, que nos perdone. Estos temas se los puse, hay que analizarlos, masticarlos, entenderlos y analizarlos. Yo lo que quisiera es de que fuéramos entendiendo nuestra Sharia. Y este es un verso de un concepto de nuestra Sharia bien importante. Todo lo que tiene que ver con préstamos, con deudas, con créditos, debemos entenderlo y analizarlo porque vivimos en un mundo lleno de deuda, lleno de créditos, lleno de problemas de préstamos. Hay que entenderlo, cómo funciona, cómo Allah quiere que hagamos las cosas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.